Revelaciones increíbles sobre la gran tribulación. El plan divino expuesto en la Sagrada Escritura. En el año 95 después de Cristo, en la aislada isla de Patmos, donde el eco del mar canturreaba un lamento de soledad, un hombre llamado Juan, uno de los discípulos más cercanos de Cristo, vivía en exilio. Su vida estaba marcada por la fe inquebrantable y un corazón que aún ardía por el testimonio del Evangelio, a pesar de las amenazas que se cernían sobre él. Allí, en esa remota soledad, cada ola que rompía en la orilla resonaba con la angustia de un espíritu que añoraba comunión con su Señor. Las promesas de Yahvé son eternas, meditaba, incapaz de deshacerse de la certeza que lo mantenía en pie. Una tarde, mientras la luz del sol se desvanecía en el horizonte, Juan se sumergió en la oración, buscando en las alturas el consuelo que su corazón anhelaba. Fue en ese silencio profundo, donde la espera se volvió palpable, que una luz brillante lo envolvió, semejante a las auroras gloriosas que había visto en su juventud, una luz que lo sacudía de la tristeza y lo transportaba al umbral de una visión celestial. «Yo soy el Alfa y la Omega», resonó una voz poderosa que penetró el velo de su humanidad. Era el Cristo glorificado, el mismo que había caminado entre ellos. Su presencia irradiaba una majestad indescriptible, y Juan, postrado, sintió el peso de la gloria divina. Con inmenso asombro, empezó a recibir revelaciones que marcarían el destino de la humanidad. Las 7 trompetas, los 7 sellos, y la inminente tribulación que asolaría a la tierra a causa de la maldad de los hombres. «Estas son las advertencias que deben ser proclamadas», dijo el Señor, mientras en su mente resonaban los ecos de las trompetas que sonaban como juicios divinos sobre un pueblo rebelde. Los días venideros serían feroces, y el clamor del cielo se haría audible. Su espíritu tembló al ver a los 2 testigos de Dios, figuras que en tiempos difíciles se levantarían para proclamar la verdad en medio de la incredulidad y el desprecio, y sintió una profunda identificación con ellos, como si su propia persecución fuera un reflejo de su fe inquebrantable. A medida que la visión continuaba, el Jerusalén celestial apareció ante él, un paraíso donde el sufrimiento era desconocido, y la paz de Dios reinaba para siempre. Las palabras de su maestro resonaban en su mente. Serán días de angustia, como no ha habido desde el principio del mundo. Pero a su vez, las promesas de restauración brillaban como estrellas en la oscuridad. Los fieles caerán, pero se levantarán, recordaba, aferrándose a la esperanza que su Señor le había ofrecido. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La visión se intensifica, pensó Juan mientras contemplaba el regreso del Cordero de Dios, rodeado por legiones celestiales. En su regreso, cada hombre y mujer finalmente vería la culminación de las promesas que han sido proclamadas desde tiempos antiguos. Con la pluma en mano sintió el peso de su responsabilidad. Su corazón ardía con el deseo de transmitir las verdades que había recibido y preparar el camino para la reacción del pueblo ante la llegada de su rey. La revelación se vislumbraba, pero faltaba una pregunta fundamental. ¿Cómo debe el pueblo de Dios prepararse para este glorioso regreso? En ese momento de incertidumbre, el deseo de Juan de entender el plan divino lo llevó a buscar respuestas divinas, dejándolo con un profundo anhelo por lo que vendría. La noche descendió sobre Patmos como un manto oscuro que envolvía la isla en silencio. Juan,
aún inmerso en la visión deslumbrante que había recibido, se sentía llamado a elaborar el mensaje que se le había confiado, un mensaje de esperanza y juicio, de gracia y advertencia. Mientras las estrellas comenzaban a parpadear en el firmamento, su mente se llenó de imágenes poderosas que danzaban ante sus ojos, como si se desplegara un tapiz celestial. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de suceder después de estas, decía la voz que lo había llamado. La instrucción era clara, y su corazón palpitaba con la urgencia de la tarea. Pero Juan sabía que no era solo un narrador, su papel era ser el puente entre el cielo y la tierra, el profeta que proclamaría la verdad en los días venideros. De pronto, la visión cambió. Un ángel, vestido de pureza radiante, apareció ante él, con un rostro brillante como el sol. Las alas del mensajero se desplegaron con majestuosidad, y una voz como el retumbar de muchas aguas resonó en su ser. «El tiempo se acerca», pronunció el ángel, «y los hombres se enfrentarán a lo que han sembrado». Juan sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. El juicio de Dios estaba a la puerta. Mientras el ángel hablaba, se dispuso a informarle acerca de las bestias y los portadores de la oscuridad que surgirían en esos días postreros, de cómo la humanidad, llevada por la seducción de su propia maldad, se extendería hacia un destino aterrorizante. La imagen de un gran dragón, símbolo del adversario, se proyectó ante él. «Este es el adversario de las almas», advirtió el ángel. «Con astucia y engaño, buscará arrastrar a muchos a la perdición. Pero no temas, porque caerán los que son fieles al Altísimo». Juan sentía que cada palabra que escuchaba penetraba en su espíritu, revelándole la angustia que debía predicar. «Hay un remanente», le susurró el ángel, «los que no se han doblegado ante la imagen del mal. Estos serán guardados y sostenidos por la mano de Dios». «¿Y cómo, oh ángel? ¿Cómo será su liberación en esos terribles días?», Juan preguntó, su voz temblorosa ante el peso de su responsabilidad. Con una mirada intensa, el ángel le respondió: «La sangre del Cordero será su estandarte. Aquellos que clamen su nombre serán salvos». Este mensaje de redención llenó a Juan de fuerza. Bien sabía que la promesa de salvación siempre había sido el hilo conductor de la historia de la humanidad. «Pero aún hay más», continuó el ángel, mientras la atmósfera se oscurecía. «Surge desde el abismo el gran enemigo, y muchos verán la calamidad que se desata entre los hombres. La ira del Cordero será manifestada, y, ante su presencia, la tierra temblará de miedo. Aquel que es llamado Rey de Reyes trae consigo la resolución definitiva del mal». Mientras las visiones se intensificaban, una gran multitud de ángeles rodeó a Juan, protegiéndolo y alentándolo. Supo entonces que debía permanecer firme en la verdad que se le había confiado. La revelación que había recibido sería un faro de luz en la oscuridad, un grito que desencadenaría la esperanza en aquellos que se aferran a la fe en el Mesías. Mientras cerró los ojos en oración, una profunda convicción lo llenó. «¿Pero qué sucederá con quienes no escuchen ni se arrepientan?», se preguntó. En ese momento de incertidumbre, la voz de Dios resonó en su corazón, dejando una última y poderosa verdad. «Mis caminos son más altos que los de los hombres, y aún en juicio, mi mano está extendida hacia la redención. El clamor será fuerte, pero el amor y la justicia prevalecerán». Con estas palabras resonando en su alma, Juan se sintió impulsado a seguir adelante, dispuesto a ser el heraldo del mensaje divino, mientras el misterio del futuro se desplegaba ante él como un pergamino sellado, aguardando ser revelado en el tiempo designado por su Creador. ¿Cuál sería la siguiente etapa a este grandioso plan divino? El silencio se convirtió en su respuesta, dejándolo anhelante por descubrir la totalidad de la soberanía de Dios y el desenlace de la historia de la humanidad. A medida que la oscuridad de la noche se profundizaba, Juan continuó en su estado de contemplación, preparado para lo que el cielo tuviera reservado para él. De pronto, el aire se tornó fresco,
y un estremecimiento sutil recorrió su cuerpo cuando el ángel se acercó nuevamente. Esta vez, su presencia irradiaba una gloria aún mayor, como si una llamativa luz anticipara lo que estaba por revelarse. Juan, pronunció el ángel con una voz que parecía resonar desde el mismo trono de Dios. Tu fiel atención ha sido gratamente observada en el cielo. Ha llegado el momento de que te muestre las visiones que atestiguan el juicio y la gracia por igual, lo que será en el último día. Escucha y observa qué será de las naciones y de sus líderes, porque se levantarán contra el Altísimo. Se creará un eco de rebelión que estremecerá los corazones de muchos. Al decir esto, el ángel extendió su mano, y ante el asombro de Juan, se desplegó una imagen vívida, países representados por figuras que oscilaban entre la grandeza y la ruina. En aquellos días, explicó el ángel, surgirán falsos profetas y falsos cristos, como se profetizó en las Escrituras. Verás guerras y rumores de guerras y muchos serán engañados por promesas vacías. Juan sintió el peso de cada palabra, como un eco de las enseñanzas de su maestro, quien había dicho en el Monte de los Olivos: estén alerta, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo que soy el Cristo y engañarán a muchos. Mateo 24:5. Y mientras observaba, el ángel continuó: las bestias que has visto en visiones previas emergerán del abismo, en un intento de gobernar la tierra con poder y tiranía. Pero como fue profetizado, el pueblo del Señor no será olvidado. Oh, que se regocijen, pues el sacrificio del Cordero no será en vano. Las palabras del ángel se convirtieron en un mantra de esperanza en medio del caos. Juan, hay un remanente que permanecerá, esos que han sido sellados por la sangre del Cordero, y sus nombres están escritos en el libro de la vida. En ese momento, la visión se enfocó en una multitud enorme, una multitud tan grande que no podía ser contada, provenientes de toda tribu, lengua y nación. Eran aquellos que habían perseverado en la fe, que habían enfrentado la persecución y la tristeza, que habían mantenido sus ojos fijos en la promesa de su Redentor. Juan no pudo evitar sollozar al ver la victoria del pueblo fiel, rodeados de ángeles que les alababan y glorificaban al Rey en medio de temores y tribulaciones. Aquellos fueron, sin duda, los que resistieron la gran persecución y que, a pesar de la oscuridad del mundo, siempre mantuvieron la luz de la esperanza encendida. Todo esto que ves será tan cierto como el sol que se levanta cada día, continuó el ángel. La justicia de Dios será establecida, y la creación misma suspirará al unísono de los ángeles, clamando por la caída de Babilonia, la madre de las rameras. Las naciones aprenderán que su albedrío tiene un costo, y los hombres, al ver las sombras de sus propios errores, clamarán a Dios. Juan comprendió el significado y el enorme peso de la revelación que estaba ocurriendo frente a él. Su mente se llenó de la urgencia de su misión. Debía ser fiel a lo que se le había revelado y notificar a los pueblos sobre el inminente regreso del Señor. Pero no olvides, querido Juan, advirtió el ángel antes de desaparecer en un destello de luz divina, que incluso en el juicio, mi amor está presente. La puerta de la gracia aún está abierta, y aquellos que escuchen mi voz y se arrepientan, hallarán refugio en mí. Pero muchos darán la espalda a esta oferta. Y así, mientras el cielo se cerraba en torno a él, la verdad resonó en su corazón como un tambor, la urgencia de anunciar el adelante glorioso y temible de Dios. La historia de la humanidad estaba aún en construcción, y con ella, el cumplimiento del plan soberano de Dios se acercaba como un amanecer brillante. Pero, ¿cuánto tiempo podría él esperar? ¿Cuántas almas permanecerían en la oscuridad? Con el peso de la revelación fresca en su alma, Juan se preparó para escribir, ansioso por compartir no solo la advertencia, sino el ferviente llamado a la esperanza que nunca menguaría. La pregunta permaneció en las profundidades de su ser. ¿Se escucharían sus advertencias? Mientras la luz del amanecer comenzaba a desvanecerse, Juan sintió la necesidad de arrojarse a sus rodillas,
humillándose ante el poder de la revelación que había recibido. Sin embargo, el ángel regresó en un deslumbrante destello de luz, insuflando al angustiado apóstol nuevas fuerzas. Juan, dijo el ángel con firmeza, la gloria del Señor es grande, y así como has visto la grandeza y la ruina, también es menester que observes lo que ha de venir. La ira de Dios se manifestará, pero también la restauración de su pueblo. Ante esas palabras, el cielo se abrió de par en par, y una vista sobrecogedora de un trono brillante apareció ante él. A su alrededor, los ancianos vestían ropas blancas y llevaban coronas de oro, clamando en multitud. La música celestial resonaba, como un río de alabanzas que unía a todos los que allí estaban. Estos son los que han pasado por la gran tribulación, explicó el ángel, y han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Ahora, en la presencia del Altísimo, su llanto ha sido cambiado en gozo, y su tristeza, en júbilo. Juan, con asombro, contempló cómo algunos de esos ancianos se volteaban, mirando hacia la tierra. ¿Qué es lo que ven?, se preguntó en voz alta. Ellos observan, dijo el ángel suavemente, los acontecimientos terrenales que ya han sido pronosticados, la apostasía, la guerra, el engaño. Todo está en movimiento para cumplir con el plan eterno de Dios. La tierra gime como en dolores de parto, esperando la revelación de los hijos de Dios. El ángel extendió su mano de nuevo, y una nueva visión apareció, inquebrantable e intensa. Era una serie de acontecimientos que se desplegaban uno tras otro, una sombra oscura cubriendo naciones, el clamor de las gentes, los engaños de aquellos que afirmaban ser de Cristo, pero no lo eran. Más aún, entre las sombras, brillaba la luz de una pequeña llama. Esa luz, dijo el ángel, es la verdad que aún permanece en los corazones de los fieles. Cada uno de ellos es un testigo de la luz. Y esta luz vencerá la tiniebla, así como fue prometido. Mientras la visión incesante se volvía más vívida, Juan volvió a escuchar la voz del ángel. Pero aún hay más que debes saber, querido Juan. La balanza de la justicia de Dios está equilibrada, y las naciones que se levantan contra su voluntad recibirán su merecido. No creas que las promesas del Altísimo se han perdido en el tiempo. Cada palabra será cumplida. La atmósfera cambió, y la preocupación se apoderó de Juan. ¿Y los que se han desviado? ¿Qué pasará con ellos? El juicio de Dios es justo, respondió el ángel, pero su misericordia es infinita. Cada corazón que se vuelva a él encontrará gracia, incluso en los momentos más oscuros. Pero aquellos que persistan en su rebeldía enfrentarán las consecuencias de sus decisiones. Hay un límite a la paciencia de Dios, y cuando la copa de iniquidad esté llena, verás las consecuencias. A medida que el ángel hablaba, Juan tuvo una visión de tribulaciones sin par, donde nuevas bestias emergían buscando devorar la fe de aquellos que permanecían firmes. Sin embargo, la imagen de la fiel multitud seguía elevada, apoyándose en el Cordero inmolado. Un faro de esperanza que destellaba por encima de todo. Se está acercando el día, advirtió el ángel, cuando el cielo se abrirá de par en par, y el Hijo del Hombre será visto en su gloria, acompañado por los ejércitos celestiales. Aquellos que le hayan esperado con fe verán su salvación. Juan sintió un ardor en su pecho, la urgencia de transmitir lo que había escuchado y visto. Dame la fuerza, oh Señor, para ser la voz de esta revelación, clamó en su alma. Ya te he dado el entendimiento, y Juan, tu testimonio será utilizado para revelar el plan soberano de Dios en la última hora. Muchos oirán y se volverán, y no solo los que han creído desde antiguo, sino también los que vienen de lejos. Pero recuerda, concluyó el ángel, la lucha está lejos de terminar. Y lo que has visto es solo una fracción del gran misterio de la gracia y el juicio de Dios. Cuando mire hacia la humanidad, ¿será el clamor de esperanza, o el grito de desesperación lo que resuene en sus corazones? Con estos pensamientos pesados en su corazón,
Juan se preparó para escribir las verdades que cambiaron el rumbo de su existencia detrás de esas visiones celestiales. La historia no culminaría sin la manifestación del poder de Dios. La gloria de su justicia y la luz de su gracia marchaban en una danza maravillosa y aterradora. La revelación del plan soberano de Dios gestaría un nuevo amanecer. Pero, ¿cuántos de aquellos a quienes amaba optarían por cruzar el umbral de la salvación antes de que sea demasiado tarde? Mientras la visión del trono aún danzaba en la mente de Juan, una nueva claridad llenó su ser. El ángel, que no había partido, fijó su mirada en él, como si sintiera el peso de su angustia y su propósito. Juan, comenzó, escucha con atención, pues la comprensión es vital en estos días sombríos. El cielo se tornó nuevamente vibrante. La voz del ángel resonó más fuerte, como el sonido de muchas aguas. La gran tribulación no es solo un tiempo de juicio, sino también una oportunidad para que el remanente fiel sea refinado. Las palabras estaban acompañadas de una luz que parecía ofrecer esperanza, incluso en medio de la oscuridad. Juan sintió que su corazón latía con más intensidad. ¿Qué significa esto para aquellos que han llamado a su nombre, oh ángel? ¿Válido la fe en tiempos de prueba? ¿Hallarán ellos justicia? El ángel sonrió, mostrando la bondad de su misión. En los días de angustia, el pueblo de Dios será probado como el oro en el fuego. Su fe, más preciosa que el oro, será manifestada ante el mundo. Cuando el sonido de la adversidad se escuche, muchos serán llamados a levantarse y confesar al Cordero. Con un gesto de su mano, el ángel abrió otro conjunto de visiones. Juan vio a los siervos de Dios, hombres y mujeres que habían sido perseguidos por su fe, ahora levantándose con una valentía inquebrantable. Este es el remanente que perseverará, explicó el ángel. Ellos insistirán en clamar con voz potente, digno es el Cordero, al enfrentar la oposición. Las imágenes dejaron una marca en el corazón de Juan, un profundo deseo de ser uno de ellos, de ser un heraldo de esta verdad que avivaba el espíritu. Pero, ¿cuántos más verán la luz de esta revelación? ¿Cuántos se volverán hacia ti en medio del sufrimiento? Entonces, el ángel habló más suavemente, como si compartiera un secreto sagrado. El Señor tiene un plan que trasciende el entendimiento humano. Así como el desierto se transforma en fuente de agua, muchos encontrarán su camino hacia la salvación. Él está decidido a romper las cadenas de la incredulidad. Traerá restauración a las naciones, incluso en el momento más oscuro. La atmósfera se tornó pesada una vez más, y la voz del ángel se hizo profunda. No obstante, debes saber que la balanza de justicia será pesada. Las naciones que se han rebelado contra el Altísimo enfrentarán el juicio. Es un tiempo de separación. Los que son de Dios serán apartados de los que se niegan a escuchar su voz. ¿Estás preparado para ser testigo de esa separación? Juan sintió el poder de la urgencia en esas palabras. A su alrededor, las visiones de sombras y luces continuaron en un movimiento que atraía su atención. Hubo turbulencia en el aire, como el eco de las advertencias que el tiempo traería. Aquila está llegando un tiempo en que las decisiones de cada corazón serán puestas a prueba, continuó el ángel. Imágenes aterradoras y gloriosas danzaban ante sus ojos, y el clamor de la multitud perduraba. Juan pudo ver el rostro del Hijo del Hombre, su mirada llena de compasión y justicia, y la luz de su ser iluminando a los desesperados y a los justos por igual. Pronto, Él descenderá de los cielos en gloria. Muchos reconocerán su falta y otros endurecerán sus corazones. ¿Qué hará tu voz al resonar en este tiempo, Juan? Con el alma comenzando a afianzarse en la verdad, Juan sintió que lo que había experimentado se grababa profundamente en su ser. Esta revelación no era solo para él, sino para todos los que escucharían su testimonio. Alza tu pluma y proclama, le instó el ángel. La verdad liberadora ha de salir, pero necesita un mensajero fiel. ¿Serás tú este mensajero? Mientras el ángel hablaba,
Juan comprendió la verdadera profundidad del mensaje que debía transmitir. La lucha entre la luz y la oscuridad no era suya, sino del Señor, y cada palabra que escribiera sería un paso hacia la consumación del plan soberano de Dios. Dios está moviendo a su pueblo hacia un nuevo amanecer, concluyó el ángel. Pero antes de que el sol despunte, el clamor de la justicia y la súplica graciosa cruzarán los cielos. Observa, pues, cómo cada acción conducirá a la revelación plena de su gloria. Y en este periodo de tribulación, el corazón de muchos se convertirá en campo de batalla, y los ecos de sus elecciones resonarán hasta las generaciones futuras. En ese momento, Juan supo que la revelación apenas comenzaba, y un nuevo desafío brotaba en su corazón. Estaba llamado a ser un instrumento en las manos del Creador, y la pregunta que emergía era, ¿quién respondería al llamado? Y así, mientras la voz del ángel se desvanecía en el eco del cielo, Juan se sintió impulsado a preguntar con fervor, ¿cómo reconoceremos a aquellos que serán guiados hacia la luz en medio de esta oscuridad tan densa? El ángel, volviendo su mirada intensa hacia él, respondió con una seguridad que resonó en el corazón de Juan. El Señor ha señalado los caminos. En los tiempos de confusión, Él ha enviado su palabra como faro de esperanza. Escucha las verdades que han sido establecidas desde el principio de los tiempos. Las naciones serán juzgadas, y los pueblos serán confrontados por el legado que han abrazado. El arrepentimiento, oh Juan, será el puente hacia la redención. Las visiones comenzaron a cambiar nuevamente, y Juan vio un océano de rostros apagados y con miedo, clamando por respuesta. Entre ellos, la voz del Cordero hizo eco. Los que claman y buscan mi rostro serán hallados. Aquellos que se humillan y se vuelven de su mal camino hallarán perdón. La gloria de su presencia iluminaba la escena, trayendo consigo una fragancia de misericordia que hacía titubear la opresión que los rodeaba. Las tinieblas no pueden resistir la luz del Cordero, continuó el ángel. Pronto, serás testigo de un despertar que surgirá como el alba después de una larga noche, así como se prometió en el profeta Joel, y sucederá que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero hay uno que se levantará, un ímpetu de impiedad, que oscurecerá las mentes y endurecerá los corazones. ¿Quién es él, oh ángel? ¿Qué vendrá sobre la tierra? Juan se sintió abrumado por la inquietud de los eventos que se desarrollaban ante sus ojos. Se le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, respondió el ángel, su voz creciendo en autoritario. Él se elevará en arrogancia, proclamándose como Dios ante los hombres. Pero recuerda, Juan, que su poder es temporal. Su oscuridad no prevalecerá contra la luz eterna. Debes alentar al pueblo a permanecer firme, para que cuando caiga la noche, ellos no sean encontrados clamando en la oscuridad, sino que levanten sus voces al cielo. Como una tormenta en el horizonte, Juan sintió la carga de este conocimiento profundo, y preguntó, ¿dónde hallarán la fortaleza aquellos que han creído en ti? ¿Cuál es la provisión de Dios en esta hora tan crítica? Sus promesas son un refugio, aseguró el ángel, y las palabras resplandecían con claridad. En los días de angustia, los que son fieles serán sellados. No habrá plaga que los toque, porque ellos están cobijados bajo las alas del Altísimo. Al realizar justicia, Dios guardará a su pueblo como lo prometió a Moisés en la noche de la liberación. Cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros. Una luz brillante comenzó a resplandecer alrededor de Juan, y sus pensamientos se enlazaron con la esperanza. ¿Y qué habrá de suceder, ángel, con aquellos que luchan entre la fe y el miedo? El ángel posó su mirada con compasión en Juan, y mientras lo hacía, el silencio llenó el espacio. Un llamado se dará a cada corazón. Algunos responderán con arrepentimiento y otros se endurecerán. Como en los días de Noé, las advertencias serán desoídas, pero el arco de la misericordia brillará entre los que acogen su mensaje. Así,
La revelación de la misericordia de Dios se proyectaba más allá de Juan. Un profundo entendimiento de que el amor del Creador podría redimir incluso lo que parece irremediable. Debes ser un testigo y mensajero, Juan. Los mensajes que llevarás forman parte del gran plan, y muchos se acercarán a ti buscando claridad en medio del caos. Juan se sintió invadido por una mezcla de terror y determinación. ¿Cómo podía ser portador de tal mensaje cuando se aproximaban los tiempos de oscuridad? Pero el ángel concluyó, abriendo sus manos hacia el cielo. El cielo se preparará para una gloria desbordante, y los que han permanecido firmes en la verdad serán los heraldos de la salvación. Escucha, el tiempo se acerca donde la luz brillará más intensamente en la oscuridad, y las decisiones de cada alma serán vitales. La hora de la revelación de la gracia está cercana, y tú serás parte de ello. Mientras Juan absorbía cada palabra, el ángel añadió, con un eco reverberante en el aire: el plan soberano de Dios revelará su culminación en la gloria de su Hijo. No temas, porque grandes cosas están por venir. Un silencio profundo cubrió el ambiente, y una sensación de anticipación creció en el pecho de Juan, preludio de lo que estaba por desatarse en la creación. Mientras la luz del ángel se desvanecía, Juan sintió que el peso de su misión comenzaba a moldear su ser. Se encontraba en la cúspide de un abismo desconocido, y su espíritu ardía con una mezcla de temor y expectación. La voz del Cordero reverberaba en su corazón. Juan, aquellos que son llamados en los últimos días serán sellados con el Espíritu Santo. A medida que contemplaba el mensaje divino, su mente fue arrastrada a visiones de tiempos venideros. Vio a hombres y mujeres siendo afligidos, sus rostros marcados por la lucha y el desasosiego, clamando al cielo por libramiento. ¿Qué debe hacerse para que sean salvos en los días de angustia?, preguntó Juan con ansiedad, su voz resonando en el aire etéreo. El arrepentimiento es la clave, respondió el ángel, sosteniendo su mirada firme. Como se escribió en la profecía de Ezequiel: y les daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Este es el tiempo en el que muchos volverán sus rostros al Señor, cuando la tribulación les haya alcanzado. Las palabras de los profetas no volverán vacías. La escena cambió en un instante, y Juan fue transportado a un vasto desierto donde un estruendo ensordecedor resonaba por los cielos. De entre las nubes, una figura emergió, su presencia irradiando poder y gloria. Parecía ser la manifestación misma de la justicia divina, y Juan exclamó: ¿quién es esta figura que se manifiesta en el desenfreno de las naciones? El Señor de los ejércitos, respondió el ángel. Se prepara para juzgar a aquellos que han rechazado su llamado. Como está escrito en el libro de Apocalipsis, porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá sostenerse en pie? La gran tribulación será el juicio que purificará a la humanidad, un tiempo de prueba, pero también un tiempo de salvación. El pulso de la visión creció, y Juan experimentó un profundo temor. Sintió que sus mismos huesos temblaban ante la majestad del juez. ¿Podrán aquellos que buscan redención hallar refugio en este tiempo de angustia?, preguntó, su voz impregnada de un deseo ferviente. Sí, afirmó el ángel con resolución. Esa es la esencia del plan divino. A través de la tribulación, el remanente fiel será afinado como el oro en el fuego. Ellos clamarán y el Señor escuchará, como prometió en Romanos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Las lágrimas de los justos serán recogidas, y sus oraciones alcanzarán los cielos. La visión se oscureció por un momento, y un silencio sepulcral envolvió a Juan. De repente, se encontró rodeado por una multitud de ángeles, y escuchó el clamor de los mártires gritando por justicia. No es tiempo de que todos sean llamados a arrepentimiento,
antes que el día de la ira llegue, imploró. Justo así, respondió nuevamente el ángel, su mirada firme y decidida. La gracia aún está disponible para todos los que claman. Luego, hizo un gesto hacia la multitud. Pero habrá quienes endurecerán su corazón. Su elección sellará su destino. Como en los días de Noé, muchos ignorarán las advertencias y permanecerán en sus iniquidades. Juan sintió la angustia en su alma al vislumbrar el destino de aquellos que se habrían de perder. Entonces, ¿cómo podemos ser luz en medio de esta oscuridad? El ángel volvió su rostro hacia él con un fulgor divino. Es tu voz la que resonará en la tierra. Armado con la verdad, proclama el mensaje del arrepentimiento y la redención. Recuerda que la luz prevalecerá siempre sobre las tinieblas. No desmayes porque el tiempo está cerca, donde el Cordero se revelará en toda su gloria. Con estas palabras, el ángel se desvaneció, dejando a Juan con una profunda convicción de su misión. En su corazón, una chispa de esperanza había sido avivada, mientras las revelaciones sobre la gran tribulación y el plan soberano de Dios continuaban desarrollándose en su interior. A medida que contemplaba el camino que tendría que tomar, la voz del Señor resonó nuevamente en su ser, trayendo consigo la promesa: el tiempo se acerca, Juan, cuando el sol se oscurecerá y la luna se volverá sangre, y grandes maravillas serán vistas en los cielos. Asegúrate de estar preparado, porque grandes cosas están por llegar. Y así, el eco del mensaje divino reverberó en los cielos, preparando a Juan para cumplir con el llamado, que cambiaría el destino de las almas desesperadas. Mientras Juan meditaba sobre las palabras del ángel, el vasto desierto en el que se encontraba comenzó a transformarse, como si la misma tierra se estremeciera ante la llegada de una nueva revelación. En medio del silencio que lo envolvía, pudo escuchar el lamento lejano de muchos que sufrían. Las visiones se desdoblaron ante él como un pergamino divino. Vio la tierra llena de sombras, donde hombres y mujeres perturbados vagaban, buscando respuestas en una existencia llena de dolor y confusión. ¿Se desvanecerán las esperanzas de la humanidad?, clamó Juan angustiado. De pronto, el cielo se iluminó de nuevo, y una nueva figura apareció, el mismo Cordero, con rostro lleno de compasión y autoridad, despejando las dudas que asolaban el corazón de Juan. No temas, querido Juan, dijo el Cordero con voz serena. Hoy te mostraré lo que se acerca, de modo que puedas entender la magnitud de mi gracia. A medida que hablaba, visiones comenzaron a manifestarse. Vio una gran multitud de personas que, desgarradas por el dolor, se unían en oración fervorosa. Esto es lo que quiero que veas: un remanente se levantará en este tiempo de crisis. Ellos serán mis testigos, explicó el Cordero. Así como en los días de los profetas, aquellos que clamen a mí con corazón sincero, recibirán mi auxilio. La escena cambió una vez más, y ahora Juan se encontraba en medio de un templo, cuyas puertas estaban abiertas de par en par, emanando luz en un mundo oscuro. En el sacro recinto, ángeles ministraban, llevando oraciones de los santos al trono del Altísimo. ¿Habrá respuesta para sus súplicas?, preguntó Juan, lleno de ansiedad. Las oraciones de los justos llegan hasta mí como incienso, respondió el Cordero. No he olvidado a aquellos que buscan redención. Al final, la gracia triunfará sobre el juicio. Ellos recibirán el poder para hacer frente a los días de angustia. Mientras estas visiones danzaban ante sus ojos, una certeza fue sembrada en el corazón de Juan. Sintió que su propia voz debía elevarse en el clamor, guiando a otros hacia la salvación. ¿Qué mensaje debo llevar a aquellos que están perdidos?, imploró. Proclama el Evangelio con valentía, instruyó el Cordero. Recuerda las palabras del profeta Joel. Y sucederá que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La salvación es un regalo, accesible incluso en los momentos más oscuros. La visión tomó un giro inquietante, y Juan vio a quienes se mantenían en su obstinación,
endureciendo su corazón contra la luz. Sus rostros se volvieron sombríos, y sus almas, atrapadas en el remordimiento. ¿Y qué será de ellos?, preguntó Juan con un profundo pesar. El reloj se acerca a su fin, dijo el Cordero con gravedad. Aquellos que elijan la oscuridad en vez de la luz, verán las consecuencias de su rechazo. Pero aún en el tiempo de tribulación, un propósito sagrado está en marcha. Mi pueblo será marcado, sellado en su frente con el signo de la redención, para con voluntad firme resistir las pruebas. Un estruendo resonó en la atmósfera, vibrando por los cimientos de la tierra, mientras una corazonada de asombro invadió a Juan. Su misión era mucho más que advertir, era un llamado a la esperanza. ¿Qué más debo saber?, preguntó, sintiendo la urgencia del momento. El tiempo se acerca, repitió el Cordero con voz llena de poder. Volverá un día en el que la justicia será restaurada, y el cielo y la tierra conocerán una nueva creación. Las viejas cosas habrán pasado, y todas las cosas serán hechas nuevas. Esto es solo el principio. Las revelaciones que te serán dadas en los días venideros revelarán aún más del plan soberano de Dios, y tú serás el portador de estas verdades. Así, Juan sintió arder en su interior una renovada pasión, mientras el Cordero se desvanecía en la luz gloriosa, dejándolo con una profunda expectación. Las palabras del Cordero resonaban en su ser. Prepárate, porque están por llegar grandes revelaciones que transformarán el corazón de muchos. La luz del alba comenzó a desvanecerse en la visión de Juan, dejando entrever un vasto horizonte de promesas. Las palabras del Cordero resonaban en su mente, cual eco en las montañas, mientras el venerable silencio se tornaba en un murmullo sagrado, lo que lo invitaba a explorar más profundamente los misterios dejados ante él. De repente, el desierto se transformó nuevamente, y Juan halló su espíritu levantado a nuevas alturas. Ante él se extendía un cuadro monumental, un mar de personas con rostros que reflejaban tanto la desolación como el anhelo de esperanza. Estos son los que han escuchado mi voz y que han perseverado en la fe, dijo una voz divina que aún reverberaba con la dulzura del Cordero. Verás los ciclos de sufrimiento, pero también la gloria de la resurrección. Las visiones se apoderaron de su ser. Juan comenzó a ver imágenes de la gran tribulación que se avecinaba, escenificando guerras que azotaban tierras, ciudades de fuego y sombrías nubes que cubrían el cielo. ¿Cómo podrán resistir?, preguntó angustiado. El Cordero apareció de nuevo, erguido y firme. A través de mí, hijo de hombre, revístete de mi armadura, y con la palabra de vida en tus labios, serás un faro en la oscuridad, porque la verdad será un refugio y un bastión para muchos que luchan. Están por venir días de juicio, pero también días de conmoción y renovación. Fue entonces que Juan vio, como en un espejo, la caída de aquellos que habían elegido el camino de la rebelión y la oscuridad. Las almas que una vez se llenaron de luz ahora vagaban, buscando consuelo en las sombras, sin poder hallar descanso. No más. Lloró una voz entre la multitud perdida. No más dolor. ¿Quiénes son estos?, Juan preguntó, temblando ante la revelación. Son aquellos que se han alejado del camino, pero aún hay esperanza. En su desolación, clamarán hacia mí, y yo estaré cerca. El Cordero continuó. Así como en los días antiguos, el corazón endurecido puede ser quebrantado, y la flama de la redención puede volver a encenderse en ellos. Una luz resplandeciente iluminó el horizonte, y Juan, sintiendo una urgencia aún más intensa, comprendió que la obra del Espíritu Santo no solo se limitaba a los justos, sino que invitaría a todos los que clamaran su nombre. En los últimos días, voy a derramar mi espíritu sobre toda carne, proclamó el Cordero, citando la profecía de Joel, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Y cómo lograrán escapar del juicio?, indagó Juan, atenazado por la angustia por la salvación de aquellos perdidos. Arrepentimiento,
Mi querido Juan, respondió el Cordero, es el principio de la salvación. Debes llevar este mensaje, que no solo se trata de advertir lo que está por venir, sino de predicar la esperanza que hay en mí, el Cordero que quita el pecado del mundo. Las visiones continuaron fluyendo. Comunidades unidas en clamor, hombres despojados de temor, mujeres que levantaban sus voces en coro. Pero en contraste, también vio vendavales, tartamudeos de temor. ¿Cómo será el clima de la tierra en esos días?, preguntó Juan, con curiosidad. Habrá signos en el sol, la luna y las estrellas, respondió el Cordero. Y los hombres temerán. Pero recuerda, el fin es solo el principio. Una nueva creación está por venir, donde la paz reinará sobre la tierra. Mientras esas poderosas imágenes se desvanecían, el corazón de Juan latía en anticipación. ¿Qué debo hacer ahora, Señor?, imploró. ¿Cómo prepararé al pueblo? La voz del Cordero resonó una vez más con autoridad y amor. Ve, querido Juan, proclama que yo estoy aquí. Hay una línea de separación entre la luz y la oscuridad, y mi gracia es suficiente para aquellos que claman por ella. Lo que debes entender es que el tiempo de la restauración se acerca. Los cielos serán abiertos, y la gloria de mi Padre será revelada. Con estas palabras, el Cordero se desvaneció en una luz resplandeciente, dejando a Juan con un depósito de verdad que ardía en su interior. Prepárate, resonaban las palabras en su corazón, porque el plan soberano de Dios se desplegará a través de sucesos que ni la humanidad puede imaginar. Juan permaneció en la minuciosa contemplación de lo que acababa de ser revelado. Su espíritu se sentía pesado y lleno de luz, como un barco que navegaba en aguas desconocidas, entre tempestades y calmadas mañanas. Reflexionó sobre los ecos de la voz del Cordero y la responsabilidad que había caído sobre sus hombros. ¿Cómo unos labios tan simples pueden llevar un mensaje tan monumental?, se preguntó en su soledad. Sentía el peso del destino de muchos descansando sobre él, y en su corazón, el clamor por una generación aún perdida resonaba como un tambor lejano. Mientras buscaba claridad, un destello iluminó su visión, y con él apareció una nueva figura, un ángel que brillaba con luz celestial, quien se acercó con una urgencia palpable. «Juan, el tiempo de preparación es ahora», dijo el ángel. «Las visiones que has recibido son un recordatorio de la importancia de este mensaje. La gran tribulación que se avecina es una oportunidad para que muchos encuentren la salvación». «¿Cómo puedo ser un recipiente de tal verdad?», exclamó Juan. «Soy solo un hombre, y los corazones de muchos están endurecidos por el pecado». «Así es, pero no te desanimes. Aquellos que clamen a Dios, aunque sean pocos, tendrán un impacto que reverberará a lo largo del tiempo», respondió el ángel. «En los días de Noé, fueron solo 8 almas las que se salvaron, y a través de ellos, una nueva esperanza fue sembrada. No olvides que la salvación no depende de la multitud, sino de la fe genuina en el Cordero». El ángel extendió su mano, y ante los ojos de Juan se desplegaron visiones de la cruz, de la sangre derramada, que no solo contenía el juicio, sino también la verdadera liberación. Cada gota de sangre es un faro, es una llamada para todos aquellos que están perdidos. La gracia reina donde el pecado abunda, y en la oscuridad, la luz brilla aún más intensamente. «Oh, cuán grande es tu amor y tu paciencia», exclamó Juan, sintiéndose renovado. Los relatos de misericordia a través de generaciones fueran, desde los días de Adán hasta los profetas. Sentía que cada corazón caído podía resonar de nuevo. El pueblo del Señor será fortalecido en estos días de prueba, y la fe será refinada. Ellos se levantarán como guerreros en el último día. Recuerda lo que el Cordero te mostró. El final traerá la gloria de un nuevo amanecer», dijo el ángel mientras las visiones cambiaban. «¿Qué debo decirle a la gente que enfrentará estas calamidades?», preguntó Juan. «Diles que la esperanza no está en los hombres, sino en el que es fiel. Anuncia que el tiempo de la salvación es ahora,
y que cada alma que clame será escuchada. Sus corazones se abrirán en respuesta a la necesidad de redención, exhortó el ángel, creando una atmósfera de fervor en el aire. La luz del alba envolvía a Juan mientras se encontraba en un punto de quiebre, una confrontación de fe ante lo desconocido. Él entendió de repente que cada palabra que escribiera era parte de un plan eterno con un propósito profundo. Señor, si llevar la luz implica sacrificio, que así sea. Estoy listo para ser tu mensajero, aunque el rechazo pueda ser mi suerte. El ángel sonrió con aprobación. Tu disposición es parte de la gracia que se derramará en los corazones de muchos. La gloria de Dios será desplegada en acción a través del sacrificio. Y aunque las pruebas serán severas, ahí hallarán la verdadera libertad. Esto es parte del misterio que se destapará en los últimos días. Mientras los elementos celestiales se unían para formar un mosaico vívido de promesas, Juan captó la dimensión monumental de los tiempos que se avecinaban. No era solo un espectador, sino un instrumento. Con cada palabra y cada oración, el eco de la verdad eterna descongelaría los corazones endurecidos. Pero ¿qué acontecería cuando las tinieblas cayeran en su apogeo? ¿Y la desesperanza de aquellos que no escuchen? ¿Qué pasará con aquellos que elijan la oscuridad sobre la luz? Preguntó con ansia, su voz temblando ante el cuestionamiento vital. Juan, recuerda que hasta en juicio, mi mano está extendida. Muchos se convertirán en testimonios vivientes de la gracia. La tribulación servirá para revelar a aquellos que son verdaderamente míos en el fuego de la prueba. Ayudando a otros, descubrirán su razón de ser en mí. Las palabras del ángel resonaron en su alma, llenándolo de un sentido de propósito renovado. El tiempo del juicio y la gracia se entrelazaban en su mente, un misterioso y divino entretejido que no podría ser separado. Mientras las visiones se desvanecían, el ángel concluyó: en estos días venideros, la gloria de Dios prevalecerá. Cada decisión, cada clamor, todo cuenta, y el pueblo de Dios será un reflejo de la luz en un mundo aparentemente sombrío. Con esa última declaración tragadora, Juan sintió cómo la responsabilidad y la alegría se unían como una sola personalidad dentro de su corazón. Un profundo deseo de compartir esa verdad se alzaba en él. Pero aún quedaba una pregunta fundamental. ¿Cómo será conocida esta verdad cuando las nubes de la desesperanza cubran la tierra? El ángel se detuvo. Las convicciones de aquellos a los que hable serán probadas, y sus corazones, desnudados. Cuando la oscuridad caiga, la luz de los que crean en el Cordero se volverá irresistible, un faro que llamará a los perdidos. Esta es la razón por la que cada palabra que escribas, cada oración que eleves, tiene tanta vitalidad. La visión se desvaneció lentamente, y la luz comenzó a mezclarse con la oscuridad. Pero ya no había miedo en la mirada de Juan, solo expectativa. La obra del Dios de la misericordia continuaría a través de sus palabras y acciones. Mientras el ciclo de perdón y redención se desplegaba en su corazón, Juan supo que el plan soberano de Dios era perfecto en su tiempo. Y con cada paso que daba hacia adelante, el misterio del futuro se acercaba. Las revelaciones y palabras que llevaría con valentía servirían como una antorcha en la noche. ¿Cuántos volverían a hallar esperanza? La espera se tornaba un acto de fe. Juan tomó una respiración profunda. En su interior, la certeza resplandecía. Las puertas de la redención aún están abiertas.